de unas autoridades que nombramos, ¿sí?, con distinto grado competencial y con distinto grado regulatorio, y por el otro lado quedamos en manos, y sobre todo en esas manos, de los poderes fácticos, legales e ilegales, los normales y los no normales, y nos hacen creer que vivimos en un mundo de Estado de Derecho, en donde la práctica, y Diana lo decía, trabajamos para unos y no para todos, ¿sí? Y los unos normalmente son los que más poder tienen. Vengo ahorita de Los Pinos, por eso llegué tarde. O sea, antier me dijeron a Los Pinos y hay de ti que no vayas. Yo soy un buen burócrata de 36 años y entiendo las señales, y pues tuve la oportunidad de regresar. Y vengo ahorita de Los Pinos porque en Los Pinos se acaba de presentar el programa nacional de atención a los desastres naturales. Desastres que hace 3 días discutíamos en Relaciones Exteriores, ya no se pueden seguir llamando naturales, ¿sí? La primera sorpresa es que el aparato del Estado le sigue llamando naturales, a pesar de que Laura Gursa, o sea, que es una de las funcionarias más preclaras de las broncas, está tratando de mover la agenda de la reconstrucción a la agenda de la prevención, ¿sí?, de la prevención y la adaptación, sobre todo frente al cambio climático. Pero ese discurso todavía no... Laura ya lo maneja y su gente medio lo maneja. O sea, tenemos ahí una perla en el gobierno federal de conocimiento y que acepta pero para los demás son desastres naturales. Y como Naomi Klein en su último libro dice, ¿no?, La economía del desastre. O sea, hay negocios en el desastre. Entonces ahorita ya contratamos un bono financiero, o sea, seguros de riesgo. El Fonden ya se les va a dar a los estados al 50% sin solicitarle su contraparte. Esto va a generar toda una serie de oportunidades también para la construcción, para los negocios. Y la parte, que son instrumentos que hay que discutir y hay que hacer, pero la parte de la prevención es una parte que todavía está sin recursos. Es una parte en donde todavía algunos funcionarios andamos empujando el tema de que la prevención nos puede pagar 10 veces más si la llevamos a cabo que la restauración, ¿sí? Pero en la prevención los negocios son menos. Ojo. Entonces, bueno, esta es la introducción a la plática. ¿Ya encontramos la presentación? ¿La puede pasar? A la plática que yo preparé el día de hoy, y en la cual me disculpo por no haber estado en la mañana, porque me hubiera beneficiado desde la presentación completa de la Procuradora hasta la de Toño Azuela, al cual admiro mucho por su claridad, que espero que la haya dado, como siempre, con una claridad supina que le caracteriza. Bien, mi plática versa entre lo anecdótico, lo formal, lo burocrático y un poco de experiencia que tenemos en el campo, ¿sí? Como manejador del ordenamiento ecológico del territorio, que a mí me parece es el instrumento de planeación más poderoso que hay hoy en día, y no es comercial, y me voy a pelear con mis colegas del Colegio de México y con los planeadores urbanos, porque bueno, los he visto llorar en N seminarios de que nadie los pela, y que los instrumentos que han construido ellos no son los instrumentos que el gobierno toma. Aquí tenemos un instrumento que el gobierno toma, un instrumento nuevo, un instrumento que cuesta, un instrumento que hay que darle, que hay que permearlo en las autoridades, pero un instrumento que tiene una lógica técnica, una lógica participativa, una lógica adaptativa, hecho sobre todo después del cambio del reglamento, por las mentes más claras del manejo de recursos en el país. Entonces, bueno, para nadie es ajeno que el uso del territorio, el desarrollo del país genera conflictos en términos de las visiones de qué es lo que hay que hacer. Fonatur quiere hacer un desarrollo turístico con un modelo de desarrollo que a lo mejor puede ser muy cuestionable, pero así lo hacen ellos. Y va y lo pone en el lugar donde hay mayores atributos ambientales porque quiere vender naturaleza. Sin embargo, el modelo de desarrollo pues es un modelo de pavimentar calles, de pasto San Martín, de esos que es el que hay en las casas de Cuernavaca, bueno, ya no tanto, vegetación exótica ya se cuida más,
y de establecer una planta de infraestructura que le permita a los inversionistas llegar a comprar terrenos con una base eléctrica, con una base de aguas residuales, con una base de caminos, con una base de telefonía, de internet, que sea atractivo para ellos. Sin embargo, no se da cuenta que está en los humedales de marismas nacionales, ¿sí? O si se da cuenta, dice, bueno, pues es de tal magnitud el proyecto que el medio ambiente lo podemos compensar, ¿sí? Y desafortunadamente dentro del gobierno, pues sabemos funcionarios que así pensamos también. Que el medio ambiente, hay otros que no pensamos así, pero hay otros que tratamos de no solo de hacer proyectos, sino de tratar de balancear el crecimiento del país, el hacer país, con las necesidades de la población, las necesidades del medio ambiente, que al final de cuentas son las necesidades de la población, ¿sí? Ahorita traen una bronca, Andrea Becerril de La Jornada acaba de documentar durante 3 días lo que está pasando allá en Las Cabras, en Sinaloa. Y a mí me llama mucho la atención porque los principales opositores ahorita a ese proyecto son los pescadores, que se van a ver desplazados, pero esto es parte de las casualidades de guerra, ¿no? O sea, estos los desplazamos, pero van a llegar otros que van a hacer negocio. O sea, vamos a desemplear unos, pero vamos a emplear a otros. Y en el análisis del costo-beneficio, la parte social, pues no existe. Este es un ejemplo de un conflicto ambiental que yo estoy aquí comentando con ustedes, ¿sí? En esa lógica, entonces, toda apropiación del territorio, toda apropiación de los recursos naturales genera conflictos. ¿Por qué? Porque estamos llegando al territorio donde hay una población que se dedica a una serie de actividades que la intervención externa, o sea, va a generar conflictos, aunque sean potenciales. Si no son ahorita, pueden ser el día de mañana. Y en esa lógica va a versar un poco la plática que yo he preparado. Para nosotros, bueno, y para la ley, veamos ¿dónde estamos? Ok. Este instrumento, que es el ordenamiento ecológico del territorio, busca regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, ¿sí? Buscando maximizar las actividades productivas donde el territorio lo permite. O sea, tenemos que crecer como país. ¿Por qué tenemos que crecer? Esa es otra discusión. Porque tenemos el crecimiento en este país es como la capacidad de acarreo en los recursos naturales, ¿no? Tiene que haber una capacidad de acarreo que soporte una población que en este caso cada vez es creciente y demanda más servicios. China está creciendo al 10%, crecer sostenido durante los últimos 8 años, la India como al 7%. Nosotros, ahí tengo un par de láminas, no la voy a compartir verbalmente con ustedes. Acabo de dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Baja California y me puse a hacer este ejercicio. De 1896, y nada más para que calculen el país en el que vivimos, al 2010, la tasa de crecimiento del país ha sido el 3.83 promedio. En más de 100 años, 3.83. O sea, no ha habido gobierno nacional, ni lo habrá en el corto plazo, que les diga que vamos a crecer al 10% y que lo sostenga. Para hacer eso hay que cambiar la estructura económica de este país, ¿sí? De una estructura dependiente del petróleo y de las exportaciones a Estados Unidos a una estructura que genere bienes de capital en este país. Pero bueno, nadie se lo ha planteado hasta ahorita en los gobiernos que tenemos hasta este momento, ni los anteriores ni los presentes. Hice el ejercicio desde que yo tengo 18 años y se dio la primera evaluación por Echeverría en 1976. Y entonces del 3.85 bajamos al 3%. ¿Sí? En los últimos, las crisis, o sea, ustedes los más jóvenes son generaciones que ya vivieron en la crisis. Yo viví en otro tiempo que no era la crisis y luego vino la crisis. Y he vivido 40 años en la crisis. Y en los últimos 10 años nuestra tasa de crecimiento es del 1.85%. ¿Sí? Hace 2 días La Jornada corrigió de que era 1.65, o ayer lo hizo, por ahí lo sacó. Esto yo lo saqué la semana pasada, a lo mejor yo me equivoqué y debió haber sido 1.65. Pero a donde voy es a que hay por un lado, ¿sí?, un modo de producir bienes y servicios que se apoya en la apropiación de los recursos, a como dé lugar, pero que no lo estamos haciendo bien.
Porque si lo hiciéramos como China, pues creceríamos al 10%, apropiándonos de los recursos y con grandes impactos ambientales y grandes conflictos ambientales. Lo hacemos a la mexicana y entonces, cuando vienen los proyectos de inversión de los cuales dependemos, pues hay que dejarlos llegar. ¿Quién se va a oponer a estos proyectos? Porque los necesitamos para crecer. Pero es tal nuestra capacidad de crecer que estamos creciendo al 1.85. Leía ayer también declaraciones del presidente Calderón que él espera crecer al 5%. Bueno, a lo mejor sí en algún bimestre, sí, pero sostenidamente, o sea, ahí están los datos. Entonces, aquí tenemos un instrumento que antes del 2003 era un instrumento donde se había ordenado el 28% del territorio y en donde era un estudio técnico que lo hacían una serie de biólogos que se separaron de los arquitectos que traen toda la lógica del desarrollo urbano y de la planeación del territorio. Ya me quedan 5 minutos. No me asustes, ¿eh? En 2 minutos, 5 minutos. Entonces eso no lo van a ver, les voy a platicar mejor. Que se separaron de los arquitectos y generaron un instrumento, aprendieron de ellos, se juntaron con los geógrafos, se juntaron con unos abogados y construyeron un documento, un instrumento que se decreta, que no es como el de eso, es solo un estudio, que parte del hecho de que tiene que haber participación pública, que se reconoce como un proceso, ¿sí?, que busca robustez técnica, que busca los mejores métodos para poder, no como los planes de desarrollo urbano, que cómo acomodamos las casitas y qué visión paisajística va a tener esto, ¿sí? ¿Hay arquitectos aquí? Sorry, pero bueno, 7 años de estar bregando en esto me llevan a discutir un poquito sobre esto, ¿no? Y a conocerlos. Sí, veo cómo se hacen las consultorías de desarrollo urbano, veo cómo de nosotros todavía falta desarrollar mercado de consultoría, todavía hay gente que no entiende cómo se hacen estos procesos participativos. Entonces, bueno, hay un instrumento que a 2003 reconoce y hace la base de su actuar los conflictos ambientales. Donde no hay conflictos, Oaxaca, parece que no hay conflicto, todo se arregla o a machetazos o no hay bronca, pero en Oaxaca no hay ordenamientos, hay usos y costumbres, se arreglan, no hay bronca. Donde hay conflictos, Cancún, Mazatlán, Los Cabos, conflictos por la apropiación del territorio donde los ejidatarios se han convertido en real estate holders, ¿cómo se llama? En Century 21, ya en San Felipe tienen un Century 21 que les vende a los ejidatarios el territorio a $25,000, el terrenito de 10 por 10, o sea, terrenito, pero con frente de mar, y son gringos los que te lo venden. Entonces, bueno, aquí hay un instrumento que se ha modificado de 2003, que ha mostrado su utilidad, pero que tiene serias dificultades para penetrar. Por un lado, porque sí tiene porque tiene instrumentos, tiene elementos regulatorios que la propia naturaleza te impone, que a otros instrumentos no les impone, ¿sí? La capacidad del territorio para crecer, para construir. En ese sentido, la siguiente, te fuiste un antes. Parte de las bondades del ordenamiento es buscar, a través de estos procesos, maximizar consensos y minimizar conflictos. Son procesos que llevan 20, 25, 30 reuniones, donde si el colega y yo estábamos peleados al principio, o yo creía que él hacía unas cosas buenas, él era conservacionista y yo soy desarrollador, a lo largo de 25 reuniones, al menos ya sabemos qué quiere cada quien. Y nos podemos hablar y nos podemos entender y estiramos la liga para llegar a procesos de Pareto optimalidad. O sea, no le damos gusto a todos, pero sí nos acercamos a esos gustos de alguna manera. A diferencia si el colega consultor fuera y lo hiciera en su escritorio y dijera, esta es mi opción para esa sociedad de Loreto, de cómo debe de crecer, o de Los Cabos, de cómo debe de crecer, ¿sí? Sin ninguna consulta. Entre otros beneficios, la siguiente, posibilita la articulación de los proyectos y programas de desarrollo, facilita la toma de decisiones, induce el uso del territorio y apoya la conservación de los ecosistemas.